El día de hoy aprenderemos la correcta manera de recolectar, embalar y etiquetar las evidencias de una escena del delito. Con la llegada de los técnicos a la escena del crimen, la responsabilidad de la escena pasa de los primeros intervinientes que intentaron controlar y proteger la escena a los investigadores, que tienen la responsabilidad de procesar la escena. Procesar es una palabra muy sencilla que significa someter algo a un tratamiento o preparación. Pero, ¿qué es este tratamiento y cómo se lleva a cabo? Lo cierto es que no existe una única forma correcta de procesar la escena del crimen. Los métodos y el orden en que se emplean dependen de la situación y de los recursos de que disponga el técnico. No obstante, existe una rima y una razón subyacente para el procesamiento de la escena. Hay ciertas secuencias de procedimientos que deben ser empleadas a lo largo de todo el proceso, y aunque pueda parecer un asunto aleatorio, hay un método claro para el procesamiento de las escenas del crimen. Para reconocer tanto la necesidad como la aplicación práctica de este orden secuencial, debemos revisar el objetivo básico del procesamiento de la escena del crimen. Para proceder con la escena del crimen, debemos primero evaluar la escena, luego observar, luego documentar, buscar, recolectar y luego procesar o analizar. A continuación, detallaremos un caso ficticio. Alrededor de las 11:59 p.m., el 17 de octubre de 2021, Juan de la Cruz, de la Estación Central de Policía 8, recibió una llamada telefónica de un ciudadano preocupado, informando que un presunto homicidio ha ocurrido en las calles 44 entre Bolivia y Fray Vacas Galindo, al suroeste de la ciudad de Guayaquil. Patrullas de policías del UPC más cercano respondieron para llegar a la escena de manera inmediata. Se acordonó el área para evitar intromisiones en espera del grupo de especialistas. La investigación inicial reveló que la víctima fue identificada como Roberto Claveles, de 23 años de edad, sexo masculino, único residente de una casa rentera, en la cual él ocupaba una única habitación. La víctima fue encontrada de forma de cúbito ventral. Al abrir la puerta, a primera instancia se encontró un arma blanca de 10 pulgadas, como herramienta de cocina con manchas de sangre. Luego seguimos el rastro del goteo de la sangre que dirigía hacia el cuerpo. La víctima tenía una herida penetrante en la región anterior del cuello. Del lado derecho superior en su mano se encontró una pieza de joyería que se presume fue extraída del atacante. La evaluación del área. Antes de que se pueda tomar cualquier acción en la escena, el técnico de la escena del crimen debe evaluar las circunstancias para decidir el curso de acción adecuado. ¿Qué tan compleja es la escena? ¿Qué tan extensa? ¿Qué recursos se requieren y cómo se emplearán esos recursos? ¿Existen riesgos inherentes a la escena? Si es así, ¿cómo se pueden mitigar los riesgos? Con la evaluación comienza la tarea de procesamiento y define qué procedimientos se emplearán. La evaluación es un proceso en curso también. El técnico evalúa continuamente la situación y ajusta el plan de procesamiento cuando sea necesario. Hay que permanecer flexible, que es un aspecto crítico para responder al trato con la escena del crimen. El aspecto más básico del procesamiento de la escena del crimen es la observación. Mirar y mentalmente registrar la condición de la escena y los artefactos encontrados en la escena. A primera vista, la observación puede parecer no intrusiva y en la mayoría de los casos no lo es, pero bastante a menudo la observación se lleva a cabo junto con esfuerzos de búsqueda específicos. Para poder observar, el técnico debe moverse por toda la escena, lo que en sí presenta oportunidades de agregar, mover o de dañar evidencia. Mientras el técnico observa la escena, elementos de interés a menudo se presentan. Y esto hace que el técnico llegue a mover otros ítems para observar mejor alguna faceta de alguno de su interés. Así que la observación en sí misma puede ser un acto intrusivo.
La documentación implica una variedad de esfuerzos que incluyen la documentación escrita de las observaciones del técnico, también fotografiar y grabar en video las escenas y la creación de bocetos. Al igual que con la observación, la documentación puede ser un acto relativamente intrusivo, como caminar con cuidado a través de la escena para fotografiar la condición de la escena tal como se encuentra. Solo de la misma manera, la documentación puede ser excepcionalmente intrusiva, como cuando se documentan patrones de mancha de sangre utilizando técnicas como el método de mapeo de carreteras. La creación de un bosquejo aproximado tiene poco impacto en la escena en sí, pero la capacidad de proporcionar dimensiones y medidas fácticas requiere de una acción significativamente intrusiva por parte del técnico. Para arreglar las pruebas, el técnico debe entrar y hacer mediciones precisas alrededor de los objetos y de los indicios. Cada medición presenta una oportunidad para cambiar o dañar la condición de la escena. Así, incluso las acciones realizadas para documentar la escena exigen un orden o secuencia en función de su intrusividad. Estas acciones no son una ni las mismas cada vez y cuando, y no se llevan a cabo simultáneamente. La documentación de las observaciones siempre precede a la fotografía detallada. La fotografía precede al esbozo y a la medición, y la fotografía de primer plano y técnicas especiales como el mapeo de carreteras, esas son siempre las últimas acciones que se toman. La documentación es el componente crítico. Es a través de la documentación que el técnico respalda las reclamaciones con respecto a la condición original y el contexto de la escena. La documentación debe capturar el contenido y el contexto de la escena in situ, antes de cualquier alteración significativa de la escena. La recopilación física de elementos en escena es siempre un proceso intrusivo, igual a los que mencionamos anteriormente. Una vez que el técnico elimina un elemento de la escena, el contexto de la escena cambia para siempre. Algunos de los mecanismos de recolección son mucho más intrusivos que otros. Por ejemplo, simplemente seleccionando sacar un revólver de la escena tiene poco impacto en el resto de la escena. Por otro lado, recuperar una bala de una pared o puerta crea una interrupción significativa del resto de la escena, a menos que se trate de evidencia frágil. El técnico siempre recolecta evidencia después de las fases de observación y documentación. Una vez recogido un artículo, no se puede volver a colocar en la escena para crear la documentación de la escena. Si un artículo se mueve antes de la documentación, entonces el técnico debe vivir con la decisión y simplemente proporcionar la documentación escrita que sea posible con respecto a su ubicación o condición original. Spotkało się z szerokim odgłosem. Ladies and gentlemen, we proudly present a picturesque score of Passing Fancy.